Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Hoy ya jueves para presentarles nuestro programa a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook, y también estamos en la X, en el antiguo Twitter. Y muchas gracias a todos por dejarnos saber sus comentarios, su participación, que es muy buena. Esos comentarios que nos dan, realmente agradecido por ese feedback que nos dan de nuestro programa, los que están de acuerdo con nosotros, los que nos corrigen, los que nos dicen muchas cosas, todas con mucho respeto. Pues gracias por estar con nosotros. Bueno, y yo quiero felicitar a Gerardo Berroa. Ayer estuve compartiendo con el equipo profesional y técnico de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y gente de DestinoPanamá.com, que es el portal de información que tiene Gerardo Berroa, con Nubia Aparicio, con Irma Rodríguez y todo un compendio de periodistas que están haciendo un medio de comunicación y que cumplieron su año, celebraron ya este primer año de tener Destino Panamá. Y estábamos contentos de estar con ellos y participar en este acto de periodistas que están tratando de hacer sus propios medios en esta narrativa de lo que es la web, la presentación de su app y todo lo demás, y que es lo que nosotros estamos tratando de inculcarle a los profesores en la Universidad de Panamá, a los que le damos clases, que ya se olviden de los medios tradicionales y comiencen a prepararse ellos, a tener la expertise para que los muchachos que están en las carreras de comunicación social pues puedan ir ellos mismos innovando, ellos mismos creando su contenido y ellos mismos teniendo su medio de comunicación, porque trabajo no hay en la calle y no hay nuevos medios. Entonces Destino Panamá pues conlleva eso. También está Edmundo Dante Dolfi, que tiene su sitio web, que también trabaja como eso, y están pues dando clases al público de esa clase de periodismo que se necesita, alternativo, porque realmente los medios de comunicación perdieron totalmente la brújula informativa y la gente está en las redes sociales informándose a través de una pantalla de 6-7 pulgadas, está buscando la información allí. Todavía creen que ese cuento de los noticieros de 2 horas, tal vez lo ve gente vieja como yo, pero yo no veo ningún noticiero ni me voy a aguantar 2 horas de noticias repetidas 100,000 veces allí. Entonces eso tiene mucho que no están en la sintonía, que están desapareciendo. Están como John Kodak en los años 70, cuando un ingeniero le dijo: mira, esta es la fotografía digital, y él dijo: ¿quién va a querer ver esa foto en una computadora o algo así? Y pacatán, Kodak ahora está haciendo televisores y cualquier otra cosa menos fotografía. Y así tienes la oportunidad. Es como cuando vinieron a vender Betty la Fea, fueron a Canal 2 primero a decirle a Canal 2: hey, tenemos esta novela, y Canal 2 dijo: no, eso nadie lo va a ver, y Canal 13 se ha cansado de repetirla porque exitazo total. Pero esas son las decisiones
que a veces tenemos que tomar y no las tomamos, y después nos la pasamos toda la vida con, ay, si yo lo hubiera hecho, ay, si mi abuelita no se hubiera muerto, viva estaría. Y así es, porque no tomamos las decisiones cuando son. Porque no nos arriesgamos, no queremos salir de la zona de confort. Y ahí es donde está la debacle de mucha gente que comete ese error de querer que todo quede normal. Y eso que yo soy conservador, pero tengo que arriesgar. Tengo que arriesgar en todos los sentidos. Tengo que llevar las cosas a otro nivel para poder avanzar, porque si no me voy a estancar. Entonces, eso es lo que podemos decir de eso, que estamos viendo que pues mucha gente no se arriesga y no toma esas decisiones. Con relación a lo que está pasando en nuestro país, no, lo del grado de inversión, pero que están endeudando, que no sé qué, que esto y el otro. Y lo decía ayer el diputado Ernesto Cedeño, alarmante la cifra del desempleo real de ellos aquí en Panamá, de 9.5, sí, supuestamente. Y yo le dije, pero doctor, si el 60% está desempleado informal, entonces tenemos 69.5 de desempleo, porque el empleado es el que tiene contrato. Todo el que no tenga un contrato, tenga prestaciones laborales y todo lo demás, es desempleado. Y estamos en la mala. Estamos en la mala. Entonces, ese discurso por allí halagüeño de que es grado de inversión, ¿con qué se come eso? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿Para qué? Para que tengan la planilla estatal que no se ha reducido para nada y que mantiene las estructuras de botellas y garrafones y ejecutables en los ministerios y en las entidades gubernamentales, y que no mejora absolutamente nada, y que a gritos están los sectores privados diciéndole, hey, una política pública para fomentar la inversión, para que fomenten la inversión. No hay nada. Muy contentos con la selección de fútbol y que van para el mundial y todas estas cosas. Pero señores, no todos van a poder ir a los juegos donde se den. Solamente los que están trabajando, pero el resto de la población sigue incrementando el desempleo. Y estamos viendo esa situación por muchos aspectos y en muchos lugares, y que piensan que porque a unos cuantos, por los que llenaron el Rommel Fernández y pagaron las entradas, en gran medida, eso, el país está así. No, el país no está así, y los que estuvieron en calle 50 están así. Pero ¿usted sabe qué? La mayoría estábamos a las 6 de la mañana y había un tremendo tranque ayer. No sabemos por qué, si la gente se quedó hasta las 10.000 y vio al fulo o qué, pero había un tranque que, imagínense, para tener que ir al Hotel El Panamá, tuve de aquí de Chanis, me salió mejor atravesar San Miguelito y coger el corredor norte para llegar al Hotel El Panamá de manera un poco más expedita. Pero, bueno, y eso porque me conozco San Miguelito de la pe a pa. Pero si no, Ñagares, aguantarse el tranque que estaba de otro nivel. Porque ahí está. Ahí están los servicios públicos que no se prestan. Si llueve, los de la basura no trabajan. Los policías no trabajan si llueve. Porque todos son de azúcar. Entonces no tenemos buenos servicios públicos. Y no tenemos quien le ponga el cascabel al gato en esos parangones. Pero yo quería conversarles. Ayer se los mencioné así, sui generis, porque me di cuenta que era una intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Una flagrante violación de nuestra soberanía y de todo lo que conlleva la República de Panamá. Y fue la posición de la Embajada de China, de la China imperial, que le dice a los diputados panameños no viajen a Taiwán. Y por supuesto, ya ustedes saben que cualquier cantidad de sicarios de la comunicación que viajaron a China a tomarse fotos en la Plaza Tiananmen, allá en la Ciudad Prohibida y en el muro de la muralla china, esos no van a decir absolutamente nada porque están comprados por el gobierno chino. Porque le deben al gobierno chino su pasajito por allá por China. Y esos se van a quedar calladitos y no van a decir nada. Y ya ustedes saben, las fotos están por todos lados de todos esos sicarios de la información que fueron a China. ¿A recibir qué? A denunciar la violación de los derechos humanos, a denunciar la falta de libertad de expresión
a denunciar que la gente no puede estar en un partido político que no sea el Partido Comunista, a denunciar el derecho a disentir, que también está prohibido, a denunciar todas esas cosas. Nadie de estos sicarios de la información que se tomaron fotos en China y que han ido 2 o 3 veces, va a decir nada. Y nosotros ayer lo vimos, pero como estábamos hablando del juego de fútbol, sí lo mencionamos. Y porque nos dimos cuenta automáticamente la metida de pata de la Embajada de China en Panamá, que de manera imperialista le dice a nuestro país que los diputados no pueden viajar a Taiwán. O sea, si eso lo hubiera hecho Donald Trump, la embajada gringa, ¿qué estaría pasando con Suntra, con Recontra Suntra, con Recontra todos los grupos izquierdosos habidos y por haber en nuestro país? ¿Qué hubiera hecho la izquierda radical? Intromisión en los asuntos internos, el imperialismo norteamericano. ¿Y qué pasó con el imperialismo chino? Nosotros tenemos que hacer lo que China quiere. Eso es de verdad la posición de la Cancillería, que rechaza de manera categórica y enérgica tiene que ser, y pedirle explicación a la embajadora china. Es más, ponerla en capilla ardiente y decirle: ven acá, el placer que tienes como que no nos está gustando, porque China no tiene absolutamente nada en nuestro país y no nos da nada a nosotros. Nos timó con los puertos, y que fue Donald Trump el que se dio cuenta que nos estaban timando con los puertos y que nos tenían allí como base militar los puertos. Y si no llega Donald Trump, eso sigue exactamente igual, y la negociación de los puertos, que es peor que la negociación de lo que fue la mina. Entonces, ellos se meten en nuestros asuntos internos y le quieren decir a los dipurratas a dónde tienen que viajar. Y esto no puede ser tolerado. Yo creo que el presidente, que es dique ronconcito, como decimos allá en Chiriquí, entonces, ¿qué pasó, presidente? Tal vez hoy en su coloquio algún periodista tenga el valor, tal vez de alguna agencia internacional, de decirle: ¿usted romperá relaciones diplomáticas con China o mandará de vuelta para China a la embajadora? Porque eso es lo que cabe. Eso es lo que cabe. Es una metida de pata enorme, trascendental. O sea, no es una cuestión de relajo. Que no viajen los diputados. Miren, Varela, en la Cumbre de las Américas, invitó aquí a Raúl Castro. Y vino Barack Obama. Y empezó todo el show de Barack Obama de apertura con Cuba. Como no había hecho nada en sus 6 años de presidente, entonces quería trascender de que sí, que hizo esa apertura con Cuba y esto. Pero fue Varela. Porque ahora mismo el presidente Abinader de República Dominicana dijo: no. Esta es la cumbre de las 3D. Democracia, desarrollo, aquí, y no van a venir quien no ha sido electo por el pueblo. No va a Cuba, no va a Nicaragua, no va a Venezuela. Entonces la señora presidenta, que se escribe con A de mujer, según ella, de México, se burra. Es que de verdad la izquierda tiene unos burros, pero wow, increíble, ¿no? Como el de aquí al lado de Colombia. Y esta con presidenta, se escribe con A de mujer. Y esa burrada así. Pero ella dice que no va. Pero él tuvo ese. Y ese es lo que quiere decir el respaldo a los sistemas democráticos que está teniendo República Dominicana. Pero Varela invitó al líder de un estado fallido que reprime a su pueblo y que lo tiene subyugado por 60 y pico de años, coartando todas las libertades y teniéndolo con el 89% de la población por debajo de los índices de pobreza extrema. Y lo invitó Varela. Y vino Barack Obama.
y no hubo injerencia. Pero ahora, y también rompimos relaciones con Taiwán y abrazaron a China. Y los gringos, sí, los puertos siempre han estado en eso, hasta que llegó el presidente Trump y dijo, ¿sabes qué? Esos puertos son bases chinas. Y se demostró que sí. Y por eso dijeron, vamos a venderlo. Como vendieron TikTok, como hicieron todo lo demás. O sea, y están bailando al son que les toca Donald Trump. Pero a nosotros nos quieren imponer quién va a qué. Y yo no estoy de acuerdo con estos viajes de estos diputados. Pero en un momento trascendental, de repente, como estaban agresivos allá contra Taiwán y contra Japón, los chinos, había que ver la imagen de un diplomático, supuesto diplomático chino con las manos en los bolsillos, que no quiso hablar con el representante de Japón. De verdad que se creen su coco wash de que son superpotencias. De verdad que se lo creen. Y entonces están en eso y ahora vienen a avasallar a nuestro país. Y yo no veo la reacción de parte del Parlamento latinoamericano, que Panamá tiene un pocotón de vagos, tiene a Elías Castillo y otro pocotón de nonagenarios allí. ¿Y dónde está la resolución rechazando la injerencia en los asuntos internos del imperio chino en Panamá? La actitud imperial de ellos hacia nosotros. El Parlamento Centroamericano, la misma Asamblea Nacional con alguna resolución, aunque están ahora mismo de vacaciones, pues tiene que haber un pronunciamiento. Pero es que el presidente primero no sabe ni siquiera dónde está China y segundo está pensando es cómo nombra gente y cómo se busca la reelección, siendo presidente del partido panameñista y los $5,000 que le van a dar si es presidente. 5,000 más 12,000 ha hecho. Y eso es lo que está pensando. Pero usted no ve esos movimientos, los jóvenes revolucionarios de la universidad. Usted no lo ve en eso. Y han agredido a nuestro país. Nos han dicho lo que tenemos que hacer. En un acto, pues, totalmente llevado de los cabellos contra nuestro país y lo que hagamos nosotros. Porque sí, tenemos estos malos políticos, tenemos estos dipurratas y tenemos todo eso, pero eso es solo nuestro. Esto es lo nuestro. Y este es el método y el medio panameño. Y aquí nosotros lavamos nuestro trapo sucio y hacemos nuestro patio limoso a nuestro estilo, pero es Panamá. No es China la que nos va a decir dónde y cuándo y cómo. Esa falta de respeto, yo de verdad, ya yo hubiese pedido que fuese a dar explicaciones a la Cancillería y al día siguiente te vas. Te vas de aquí. Pero hay que ver si se le caen los últimos 3 pelitos que tiene en el cabello el canciller Hacha, o el ronconcito dice algo acá en la presidencia. ¿Se atreverán? ¿Tendrán el valor? Pero de verdad, o sea, es un tema que hasta yo no sé si todavía Panamá es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo se le ocurre decir que no vayan a Taiwán? ¿Qué? O sea, Nancy Pelosi tomó un avión del Congreso, hizo todo un periplo y se fue para allá. Y la seguridad gringa le decía, no, mira que eso está tenso allá. Y ella fue y se bajó y saludó a todo el mundo allá en Taiwán. O sea, eso es lo que los chinos, estos comunistas, nos quieren decir que nosotros tenemos que hacer. No. Yo creo que ha llegado el momento en algo que no hemos recibido, ni siquiera son parte del Tratado de Neutralidad. No reconocen el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Y con todo el LLE de Trump, ni siquiera se han acercado para decir, sí, vamos a firmarlo, lo que sea. Nada, porque estratégicamente, si no reconocen la neutralidad y entran en un estado de guerra o lo que sea, nos bombardean. Porque ellos no reconocen la neutralidad del Canal de Panamá.
y en su actitud agresiva, imperialista, belicosa, nosotros somos un objetivo militar para los chinos. Porque al no reconocer el tratado de neutralidad, simple y llanamente ellos dicen, esto hay que volarlo en pedacitos. Así es que estamos con los chinos. No son aliados nuestros, no son amigables, no son amistosos, no reconocen nuestra neutralidad y simplemente en un momento de acciones bélicas somos enemigos. Son un componente donde, como los gringos tienen el paso por el canal de Panamá expedito, automáticamente nos destruyen el canal porque beneficia a los gringos. Pero ellos no reconocen la neutralidad del canal de Panamá, ni reconocen las instituciones nuestras. Porque ¿cómo puede ser posible en este siglo XXI que nos vengan a dar órdenes? Que den órdenes de quién puede viajar y a dónde puede viajar. Que se disfrazó de pollera panameña y toda la historia. Eso me parece ridículo primero y dos pedazos de cake. Porque no tiene ningún sentido si tú no respetas lo que está pasando. Que le quitara la visa. Bueno, es que ¿quién quiere ir para China? Salvo los sicarios de la información que se fueron a tomar fotos allá a la ciudad prohibida. Más nadie quiere ir para China. Entonces, ¿cuáles son nuestros intereses? Si ni viajamos tanto para allá, ni tenemos ninguna conjunción ni nada con eso. Y estamos muy, muy tranquilitos en nuestro entorno. Entonces creo que el imperialismo chino, duro y puro, hay que ponerle un alto. Y usted no va a escuchar a mucha gente hablar de eso. Usted va a ver por allí que solamente van a hablar otras cosas, porque lamentablemente si el narcotráfico está mandando en la base política y en muchos países como Venezuela, que es una banda delincuencial en este momento la que tiene el control del Estado, en México, que le dan permiso para que haya una presidenta con A de mujer, las bandas delincuenciales son las que mandan y que tienen ese estado pues casi al borde del fallismo. Entonces, imagínense acá pues. Los chinos determinan quiénes son los que hacen qué. O sea, o entre bandas delincuenciales o la penetración imperialista china. Eso de verdad que no lo vamos a, por lo menos de mi parte y en mi punto de vista. Y me decían varios, oye, pero tú, ¿cómo te fijaste en eso, en esa intromisión de los asuntos internos de China? Nadie más lo comentó ayer, nadie más habló absolutamente nada. Nada. Y por ahí hay uno que le sacaron de casas y cosas que compró con mucho billete en efectivo. Ay, Dios mío, pobrecito. Pobrecito. Pero para que ustedes vean, ¿no? Todo esto está saliendo. Y usted se da cuenta de que no salen los que oye, ven acá, vamos a hablar de este tema. ¿De verdad qué te parece? Analicemos esta situación de la intromisión de esta gente en nuestro. Ni siquiera los partidos políticos han sacado comunicados. O no los he visto. No los he visto. Y he estado pendiente del tema y no los he visto. Entonces sí, es una situación que tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención para que de alguna manera nuestro país se respete nuestra autodeterminación. Bueno, y en el otro tema que quería comentarles así rápidamente está el tema pues candente, la licitación de las computadoras del Ministerio de Educación. Ya dice que el 3 de diciembre van a presentar los pliegos, va a hacerse el acto público. Es que realmente con las escuelas ranchos, con el peligro de los chicos, en una inestabilidad del internet que no tenemos nosotros aquí. No tenemos estabilidad de internet. Y no tenemos una serie de cosas. Es una tremenda herramienta si la sabes usar. Es una tremenda herramienta si hay gente que la sepa enseñar.
Miren, más aprenden la gente de los tutoriales que hay en YouTube de cómo utilizar este tipo de herramientas que lo que pueda enseñar un profesor que no sabe usar la cámara siquiera de una computadora. Y se lo dice un profesor que ha tratado de enseñar pues nuevas tendencias informativas, herramientas para la comunicación. Pero ¿qué va? No hay forma. No hay forma y muchos hasta con la excusa esa rancia de ay, yo no me llevo con la tecnología. Pero si vas al baño, usas el celular, usas el control remoto, usas todo, que eso es moderno. Entonces, ¿qué? Te comunicas con humo, andas a pie, no usas zapatos. Porque es que lo moderno no tiene nada que ver con que yo no quiero aprender. El no quiero aprender es porque me tengo pereza. Pero ahí está. Entonces, si ellos, los que van a dar la clase, no saben y no quieren, ¿para qué le vamos a dar una herramienta? ¿Cómo van a utilizarla en la debida forma? ¿Cuál es la debida forma de utilizar esta herramienta? ¿En cuál es el sentido? Conozco de muchas escuelas que están utilizando ahora mismo sus celulares, están utilizando muchas cosas para que los muchachos tengan el conocimiento. Pero yo realmente no creo que en el sector público haya eso. Entonces, el propósito para mí debería ser, hey, eliminemos las escuelas rancho. Eliminemos esto, busquemos cómo más de 100.000 chicos regresan al sistema educativo. Busquemos la excelencia educativa, busquemos cómo medir la capacidad demostrada de los educadores en el sistema. Volver a la prueba PISA, saber si se está haciendo algo que funcione, porque invertimos miles de millones de dólares en este sistema educativo para pagar salarios, pero para tener pésimos resultados. Veía a un chico, wow, hablando. Dios mío, ¿cómo hemos perdido el dinero? ¿Qué es esto? No hay forma. Entonces, eso es el resultado de políticas fallidas, de cosas que no tienen sentido y que están a la buena de Dios, y estamos esperando el acto público para hacer más errores, cometer más errores. Porque hace más de 10 años se habló de computadoras, se les regaló computadoras. ¿Y qué funcionó de eso? ¿Cuál fue? ¿Dónde está el informe que nos diga a nosotros qué fue lo beneficioso, un FODA de las computadoras que se regalaron la vez pasada? ¿Cómo sirvieron? ¿Cuántos muchachos salieron de allí beneficiados con carreras sobresalientes en algo de informática o algo así? ¿De qué sirvió? ¿Cómo se come eso? Bueno, mis amigos, eso en esos temas. Ahora vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos acá, pues, hablando de metidas de pata, de cosas que hacen la gente en materia de lenguaje comunicacional y que rompe el protocolo diplomático. Pues le dicen de eso al canciller alemán. ¿Qué le pasó en Belém, en Brasil? El canciller alemán Friedrich Merz ha provocado una crisis diplomática con Brasil tras realizar una serie de comentarios despectivos sobre la ciudad de Belém.
Esta ciudad amazónica acogió la última edición de la cumbre anual de la ONU sobre el clima, la COP30, a la que Merz asistió junto con otros líderes europeos y mundiales a principios de noviembre. En una conferencia sobre comercio celebrada tras su regreso a Alemania, el jefe de gobierno declaró que ni él ni ninguno de los miembros de su delegación anhelaban quedarse en la ciudad tras la cumbre y añadió que todos estaban contentos de volver a Berlín. Merz calificó a Alemania como uno de los países más bellos del mundo, mientras que se refirió a Belém como ese lugar. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. El comentario suscitó críticas generalizadas en todo el espectro político brasileño. El presidente Lula da Silva criticó a Merz por haber hecho esas declaraciones sin siquiera, según dijo, haber explorado la oferta cultural de la ciudad. O primeiro ministro da Alemanha, ele na verdade devia ter ido num boteco no Pará. Ele na verdade deveria ter dançado no Pará. Ele na verdade deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. El alcalde de Belém, Igor Normando, también cargó contra Merz por sus comentarios, calificándolos de desafortunados, arrogantes y prejuiciosos. Bueno, ya Donald Trump en su primer periodo pues hizo lo que nadie pensaba que podía hacer. Revisó el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México y puso nuevas pautas y los metió en cintura. Ahora vuelve a revisarlos, pero con una petición muy especial con relación a esa ayuda y esa relación que tiene México con la dictadura en Cuba. 5 años atrás entraba en vigor el Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Tras la negociación entre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente Donald Trump. En julio del próximo año el tratado será revisado por primera vez y en Washington ya comenzaron los preparativos. La mayoría de los expertos vaticinan cambios, mientras otros cuestionan la legitimidad del acuerdo comercial debido a supuestas violaciones por parte de los firmantes, en particular de México. Entre ellos está el congresista por el Distrito 28 de la Florida, el republicano Carlos Jiménez. Ahora es la hora para poner presión que paren lo que están haciendo. El representante Jiménez ha sido crítico con la actual relación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el régimen castrista. Recientemente envió una carta al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Estado Marco Rubio pidiéndoles que consideren 3 puntos en la renegociación del tratado comercial con México. Primero, le ha enviado como $3,000 millones de petróleo a Cuba en precios súper bajos, o si no, como una donación al régimen, un régimen que es un patrocinador de terrorismo en nuestro hemisferio. También está contratando a los doctores, los médicos cubanos, que todo el mundo sabe que es un tipo de esclavitud moderna, que los médicos que están en México no reciben ese dinero, va al bolsillo de este régimen otra vez. Y también la tercera parte es que no ha hecho suficiente para proteger los intereses de los Estados Unidos y también a proteger los ciudadanos de los Estados Unidos en contra de los carteles de México que controlan el norte, la frontera norte de México. En tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la relación entre México y la dictadura de Miguel Díaz-Canel se fortaleció. Sheinbaum, heredera de la política de AMLO, ha continuado la misma línea. Más de 3.600 médicos cubanos trabajan en el país y se triplicó el suministro de petróleo y sus derivados a la isla. Pero ahora esta relación pudiera ser cuestionada en la mesa de negociaciones del Tratado Comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos. Hanoi Martínez, Martín Noticias. Bueno, eso pues para ponerlo en la perspectiva correcta. Y bueno, BBC sigue sin sacar nada, ningún informe con relación
¿Qué pasó con las publicaciones contra Donald Trump, el manipular el discurso del 6 de enero del año 2021 y pasarlo pocos días antes de las elecciones del año pasado? Pero ahora nos hablan de el poderío militar venezolano y su relación contra los Estados Unidos y lo que puede ser su defensa. ¿Puede el ejército de Venezuela defenderse si Estados Unidos ataca? La Armada estadounidense ya concentra en el Caribe su mayor despliegue militar en la región desde 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá y depuso al exgeneral Manuel Noriega, también acusado en ese momento de narcotráfico. Washington dice que esta vez la movilización que incluye su portaaviones más grande es para luchar contra el tráfico de drogas, en el que implica a Nicolás Maduro, algo que en Caracas niegan y tachan de excusa para fabricar una guerra. Se están inventando una nueva guerra eterna. El chavismo dice que responderá a un eventual ataque, ya sea movilizando al ejército o incluso a la población civil. Pero, ¿cuál es la capacidad militar real con la que cuenta Venezuela y qué respuesta puede dar a un eventual ataque? Lo analizamos en este video. Venezuela es territorio de paz. Una de las primeras preguntas que surge es ¿con cuánto personal cuentan las Fuerzas Armadas? Maduro aseguró en septiembre que más de 8 millones de personas se han alistado para defender al país de un eventual ataque. Pero ese número es ampliamente cuestionado por expertos, quienes apuntan que a las Fuerzas Armadas de Venezuela les juegan contra una alta tasa de deserción, poca formación y falta de experiencia real en conflictos armados. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos afirma que Venezuela cuenta con 123.000 tropas activas, más de 220.000 milicianos y 8.000 reservistas. Según algunos de los expertos que consultamos en BBC Mundo, el ejército venezolano es una sombra de lo que fue en el pasado y no se puede comparar con la capacidad que tiene el mayor ejército del mundo. Sin embargo, Caracas cuenta con algunos activos militares avanzados. Además de cerca de 20 aviones Sukhoi que el expresidente Hugo Chávez le compró a Rusia en 2006, Venezuela adquirió más de una decena de F-16 de fabricación estadounidense en los años 80, cuando el país era un gran aliado de Washington. Pero muchos de estos aviones se encuentran completamente dañados o se encuentran fuera de servicio por falta de repuestos. Por otro lado están los sistemas de defensa aérea, que son más numerosos. Maduro aseguró a finales de octubre que Venezuela había puesto en posiciones clave 5.000 misiles antiaéreos Igla-S de fabricación rusa. Los Igla-S son sistemas de defensa aérea portátil de corto alcance y baja altitud, con la capacidad de derribar misiles de crucero, drones, helicópteros y aviones que vuelan a baja altura. El ejército bolivariano también cuenta con vehículos blindados chinos VN-4 y en los últimos años se convirtió en el único país sudamericano con drones armados que Maduro ha exhibido en desfiles militares. Los drones fueron bautizados como Antonio José de Sucre 100 y 200, son fabricados en Venezuela y derivan de versiones modernizadas de drones iraníes. De Irán, Venezuela también ha recibido lanchas de ataque Paycap que están equipadas con lanzadores de misiles antibuque. A todo esto se suman sistemas de misiles tierra-aire rusos Patsir y Buk, que según funcionarios en Moscú fueron transportados a Caracas recientemente. Pero ¿por qué algunos expertos dudan de la eficacia de estos sistemas frente a un ejército como el estadounidense? Venezuela, sobre todo del 2005 al 2015, hizo compras muy grandes de equipamiento ruso y también chino para expandir drásticamente sus capacidades convencionales. Pero esas capacidades convencionales estaban principalmente orientadas a instancias de conflictividad con países vecinos, no necesariamente los Estados Unidos, pero le permitió crear, por ejemplo, los sistemas de defensa antiaéreos más grandes y más capaces de la región. El problema es que se ha perdido mucha capacidad operativa por pérdida de recursos humanos, mucho personal capacitado para operar esos sistemas que se ha ido del país, que se ha dado de baja, que ha desertado, pero también por mucha falta de repuestos para mantener estos sistemas operativos, ¿no? Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un punto máximo en medio de la campaña militar de Washington contra embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico señaladas de presuntamente transportar narcóticos. Estos ataques contra unas 20 lanchas han dejado al menos 80 muertos. Donald Trump sugiere que Estados Unidos podría expandir estas operaciones a objetivos en tierra, lo que mantiene al gobierno venezolano en alerta máxima. Pese a que analistas se cuestionan qué tan preparado está el país caribeño para afrontar un conflicto armado, el chavismo en el poder no ha bajado el tono de su discurso bélico y antiestadounidense. Al contrario,
amenazó en septiembre con una guerra prolongada y ordenó a soldados de las Fuerzas Armadas enseñar el uso de armas a voluntarios civiles de diferentes comunidades en el país. El analista Andrés Servín Pont asegura que la estrategia de Maduro es sugerir que después de un eventual ataque estadounidense, todas esas armas del ejército podrían acabar dispersadas entre la población. El régimen recurre a la amenaza de lo que puede pasar a posterior del conflicto, ¿no? Si interviene y colapsa el régimen, la distribución de armas entre la población civil y en particular llegando a grupos armados paraestatales como colectivos, como guerrilleros, sirve más bien como una amenaza de caos en la transición y tratar de disuadir ante esa posibilidad de caos, más de que poder responderle a Estados Unidos en términos militares de par a par. Para los expertos, Venezuela cuenta con activos militares que podrían resultar eficaces en escenarios bélicos hipotéticos contra otros países de la región. Sin embargo, coinciden en que pese a contar con el apoyo de aliados como Rusia, China e Irán para proveerse de armamento, el ejército venezolano no representa una verdadera amenaza para la mayor potencia militar del mundo. ¿Y qué piensan ustedes de todo lo que está pasando en el Caribe? Bueno, eso es lo que nos dicen. Realmente no tiene ninguna capacidad ese ejército venezolano ante los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no le van a mandar los Marines de una vez, le van a mandar una lluvia de misiles, más de 5.000. Y si solo tiene 5.000 misiles ellos y te mandan más de 5.000, pues es evidente que te van a llevar. Y si hubiese tenido 8 millones de votos, Nicolás Maduro no hubiera perdido la elección, ¿verdad? Entonces dice que tiene 8 millones de milicianos. Imagínense las locuras que tienen, que nadie de estos que están acá, Nicaragua, Cuba, nadie ha dicho, no, nosotros te vamos a mandar tropas a proteger, para nada. Lo que tienen allá es, por lo menos en Cuba, es una alerta sanitaria muy preocupante. La crisis epidemiológica de arbovirosis en Cuba pudiera estar fuera de control. Según la Organización Panamericana de la Salud, se registraron un promedio de 700 casos nuevos diarios de chikungunya en octubre. Pero este 19 de noviembre el oficialismo admitió que la cifra es superior. En el día de ayer se reportaron 3.103 casos nuevos, que realmente es una cifra elevada para un día de diagnóstico. La sumatoria de crisis existentes en la isla son, según expertos, el caldo de cultivo para la propagación de los aerotransmisores de la epidemia. Porque hay muchos basureros, hay demasiada hierba, de hecho el clima ahora está bien húmedo y no hay higiene. Hay muchos mosquitos porque no hay fumigación. Hay muchos microvertederos y salideros de agua, hay muchas casas que tienen sol. El sistema de salud está colapsado. El déficit de insumos médicos es una realidad. Buena parte de la población no tiene acceso a los medicamentos básicos para enfrentar el virus. Bueno, la situación que está viviendo la población es que hay falta de medicina. Y al haber falta de medicina se incrementan más los virus. ¿Me entiendes? Y figúrate, si no hay medicina, la medicina está carísima. En el hospital, en el policlínico no aparece nada. Estamos tomando hierba, tocimiento. En muchos casos, los pacientes desconocen el o los virus que tienen por la ausencia de pruebas médicas para su detección. Yo empecé como el día 3 con escalofrío, fiebre y como dolor en el estómago, como si fuera una diarrea. Hice mucha fiebre esa noche, mucho dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, mucho dolor acá atrás en la endocervical y dolor en las articulaciones. Como 3 días, ya de ahí seguía estornudando, pero la fiebre se fue. Así estuve alrededor de 10 días. Se pasó y estuve como 3 días sin sentirme nada. Volví como el tercer día, empecé a estornudar, volví con fiebre otra vez, pero ya otra sintomatología que no fue la primera. Y así sucesivamente me ha repetido 3 veces. A todo esto se suma la crisis alimentaria que padece el cubano de a pie. La alimentación es crítica. ¿Por qué es crítica? Pues, ¿qué salario puede tener un trabajador aquí? ¿Cuánto vale un paquete de medicina?
¿Cuánto vale un paquete de pollo? Ni pollo se puede comer. Carne res no hay. El oficialismo ha tenido que aceptar que si bien los primeros casos de arbovirosis se focalizaron en el centro del país, la proliferación hoy es en toda la isla, incluso de la convivencia de virus con características más o menos similares. Varios países ya han alertado sobre el riesgo de viajar a la isla. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, lo que toca, ¿no? Los que tienen que viajar a Cuba es tener mucho cuidado, mucho repelente para mosquito y, bueno, encomendarse a tratar de que no pase nada. Entre tanto, pues en la Unión Europea quieren reciclar trabajadores. El sector de la defensa necesita mano de obra experta para eso. Europa intenta rearmarse rápidamente, pero carece de personal cualificado para diseñar o producir el volumen de material necesario. Para hacer frente a este reto, la Comisión Europea propuso el miércoles un plan de mejora de las cualificaciones como parte de su hoja de ruta para la transformación de la industria de defensa. La UE quiere que 600.000 personas mejoren o reciclen cualificaciones para la industria de defensa de aquí a 2030. Andrius Kubilius, el comisario europeo de defensa, declaró a Euronews que las medidas pretenden mejorar las cualificaciones de alrededor del 12% de la mano de obra actual del sector aeroespacial y de defensa cada año. Esta escasez es un problema tanto para la oferta, donde se están desarrollando tecnologías disruptivas como la IA y la cuántica para aplicaciones de defensa, como para la demanda, donde las Fuerzas Armadas y los organismos de contratación necesitan conocimientos especializados para adquirir e integrar rápidamente estos nuevos sistemas. Bueno, acá en Panamá, pues cuando fue lo de la captura de las 13 toneladas de droga, nosotros dijimos aquí en este programa que tenía que haber sido alguna cooperación de agencias norteamericanas. En efecto, pocas horas después salió un comunicado de la DEA que habían brindado la información de inteligencia de la embarcación y todo el cargamento de drogas. A los gringos no les interesa llevarse el show, sino que la droga sea capturada. Aquí hasta cuñas de propaganda salen en los programas de los sicarios de la comunicación, diciendo que el gobierno nacional con los estamentos de seguridad, duro golpe al narcotráfico, que la inteligencia y que no sé qué y no sé cuánto y no sé cuántas mentiras, porque no mencionan que la DEA es la que les dio el soplo y que la DEA fue la que los puso, porque los pone, si le dan la información y no hacen nada, entonces caen en la lista de los países que contribuyen con el narcotráfico. Así que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Pero esa lucha contra las drogas desde la administración Trump está muy dura y en una nueva captura en el sur de la Florida. En Port Everglades, en Fort Lauderdale, al sur de Florida, oficiales de la Guardia Costera y otras agencias federales del gobierno de Estados Unidos informaron sobre la incautación de más de 22 toneladas de cocaína, producto de 15 interdicciones ejecutadas, sobre todo en el área del Pacífico. El vicealmirante Nathan Moore, comandante del área atlántica de la Guardia Costera, explicó detalles de estas incautaciones. Lo que ven detrás de mí es más que un simple montón de cocaína, representa una victoria tangible en nuestra lucha constante contra las organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo. El guardacostas Stone acaba de completar un despliegue histórico. Esta patrulla resultó en la incautación de 60,000 libras de cocaína, la mayor cantidad jamás decomisada por un guardacostas en una sola patrulla. Al respecto, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que este resultado es un logro de la administración del presidente Donald Trump al comprometerse a mantener la seguridad del pueblo estadounidense. El éxito que presenciamos hoy es el resultado de tener un comandante en jefe que empodera a los líderes, a los hombres y mujeres de la Guardia Costera, a todos nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, a nuestros analistas de inteligencia
y a nuestros profesionales para que cumplan con la misión para la que se comprometieron. En la rueda de prensa, el administrador de la DEA, Terence Cole, reafirmó que este operativo protege, además del país, a las naciones de la región con un contundente mensaje hacia las organizaciones narcoterroristas que operan en el área de responsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas. A través de 3 océanos, una guardia costera estadounidense, un barco patrullero y un mensaje para cada cártel del hemisferio occidental. No ganarán, no mientras los tengamos vigilados. Al respecto de esta operación, Cole le explicó a Martín Noticias sobre el esfuerzo de las distintas agencias que trabajan a diario para proteger a la nación. Lo que pasa por aquí es el trabajo de nuestro gobierno. Y el trabajo está muy fuerte. Cuando nosotros combatimos los narcotraficantes, con quien quiere traer esta mercancía a los Estados Unidos, la policía, los federales, nuestro militar, no puede permitir eso. Estas operaciones se ejecutaron con tripulaciones del guardacostas Stone, además de la participación del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros y el destacamento de la Fuerza de Tarea de Aplicación de la Ley del Pacífico. De acuerdo a las autoridades, las drogas incautadas tendrían un valor en las calles superior a los $362 millones. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, por el colega que ya está de vuelta en medios de acá que nosotros podamos tener acceso, estaba por NTN 24, él estaba en La Voz de América. Pero bueno, para que vean lo de las drogas, cómo es que funciona. Y ahora nos tomamos ese cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. Les cuento que en la década de los 90, con la crisis económica que provocó una flexibilización económica, la apertura al turismo, la dolarización de la economía, el permiso después de décadas de que existiera un entramado privado de comercios particulares en la isla, también llegó el lenguaje del capitalismo. Sí, era bastante sorprendente que en las empresas estatales y en todos los entramados oficiales se escuchara una palabra como marketing, algo que estaba bastante satanizado. Así que ese vocabulario de la libre empresa, del libre mercado, del capitalismo más duro, pues aterrizó en la isla de la mano de justamente aquellos que nos habían negado hablar de capital, ingresos y ganancias por largo tiempo. Se apropiaron de ese lenguaje, pero no de los preceptos básicos para mover la economía ni las empresas, pero sí era muy interesante la fiebre que se desató por inscribirse en cursos para aprender marketing. Teníamos los cubanos que siempre fuimos vendedores por naturaleza a aprender otra vez a comerciar, a dirigirnos a los clientes, a ofertar, a conocer las reglas básicas de la oferta y la demanda. Esa apropiación lingüística del vocabulario del liberalismo, de las democracias y de la economía de mercado no ha parado. Hacen así y toman alguna que otra palabra, un vocablo, aunque la realidad les siga quedando muy lejos. Por eso no asombra a nadie que si uno entra a ciertos comercios estatales se encuentre todas esas frases que parece que uno está en Madrid, en París o en Nueva York y no en Cuba, no en La Habana y tampoco en la ciudad de Matanzas, como el mercado ideal de esa ciudad en el reparto Versalles, que tiene en sus paredes carteles triunfalistas que describen la misión y la visión de ese comercio. Ustedes se imaginan qué contraste acceder a este local estatal desabastecido, sucio, donde muchas veces ni siquiera hay vuelto para entregar a los clientes después de que hacen una compra en efectivo,
donde el pago electrónico no funciona, donde la gente tiene que hacer largas colas para comprar las pocas mercancías que sacan cada día, entrar ahí y encontrarse en uno de sus muros los carteles que dicen la misión y la visión de tal comercio, de tal tienda, de ese mercado gestionado con fuerzas estatales. Es para reírse. Se reiría uno si no fuera tan dramático, si ese contraste entre el lenguaje utilizado y lo que realmente se vive, se palpa y se compra fuera tan abismal, porque el castrismo ha aprendido a vivir de las palabras, ¿sí? De las palabras. Ha aprendido hace mucho tiempo que basta repetir y repetir ciertas frases y ciertos vocablos para que la gente crea que se han convertido en realidades. Así nos hicieron con el marketing, que ya sabemos en qué quedó. Se podía promocionar lo que quería el régimen y el oficialismo dentro de la canalita de lo posible, y bueno, en esta misión y visión de los comercios estatales. Está claro que en esa misión no está contentar al cliente, no está satisfacerlo, no está bajar los precios siempre que sea posible, no está brindar un servicio de calidad, ni siquiera está brindar un servicio con productos seguros. Sí, en ese mismo mercado los clientes reportan que cuando compran productos cárnicos muchas veces se echan a perder porque el mercado no tiene refrigeración. Las neveras no están funcionando, nada, que entre la visión y la misión del mercado ideal de la ciudad de Matanzas y la cotidianidad, la realidad, bueno, pues van varios kilómetros de distancia. Han pasado casi 2 meses desde que en septiembre pasado se celebrara el juicio contra el escritor, periodista e intelectual villaclareño José Gabriel Barrenechea. Ya saben que fue detenido en noviembre del año pasado cuando participaba en una protesta pacífica en su poblado de residencia, Encrucijada. Esto es en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla. Después de eso lo han mantenido en prisión, le negaron la posibilidad de despedirse de su madre, que falleció mientras él estaba tras los barrotes, y finalmente fue presentado a juicio y la Fiscalía le pidió 6 años de cárcel. Bueno, 2 meses o casi 2 meses después no se sabe la sentencia contra Barrenechea. Así lo ha denunciado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Este tipo de demoras son muy comunes cuando de procesos con un trasfondo político de represalia oficial se trata, y buscan sobre todo dañar no solamente a la persona que está siendo procesada, sino también afectar anímica y emocionalmente a su familia. En fin de cuentas, se trata de otra forma de tortura. Estafas y estafadores hay en todas partes del mundo, pero es allí donde las personas están obligadas a sumergirse en la clandestinidad, en el mercado negro, en las redes informales de compra y venta prácticamente cada día, donde estos delitos proliferan más. Recuerdo hace unos años había unas estafas típicas que estaban aupadas por la falta de oferta en los mercados, y era que en una escalera, detrás de una puerta, alguien llamaba al ingenuo comprador ofreciéndole desde un pantalón para niños hasta algo de alimentos, y después pues finalmente de entregar la mercancía, hacer la transacción económica, cuando el comprador se retiraba, revisaba el paquete y resulta que o era una frazada de limpiar el piso sucia o algo que aparentaba ser el producto y no lo era. En fin, las falsificaciones y las estafas ahora siguen este tipo de delitos, amplificados también por la crisis económica y la pérdida de valores éticos y morales que se extiende por la sociedad cubana. Por eso no sorprende que se haya desarticulado recientemente una red de 8 personas que en la ciudad de Guantánamo se dedicaban al delito de estafa en la compraventa de dólares estadounidenses. Además de la calaña que hay que tener para birlarle el dinero a alguien que muy probablemente está
está ahorrando dólar a dólar para poder emigrar, para pagar un producto de primera necesidad, para poder cubrir algo importante para su familia. Además de eso, hay que decir que la falta de un mercado oficial cambiario, claro, transparente, fluido, sin limitaciones, provoca también este tipo de delitos. Nada. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Lo sentimos por Joanny. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Si el Señor así nos permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.